Te juro que todavía me acuerdo del sonido. Ese crujidito seco de plástico cuando lo pisas descalzo. Yo estaba medio dormido, caminando al baño a oscuras, y de pronto. Crack. Me quedé quieto, con el pie levantado, pensando qué carajos pisé. Prendí la luz y ahí estaba, un pedacito de envoltura plateada, como rasgada a la mala, en el piso del baño. Y mi cabeza se fue directo al lugar más feo. Condón. Me dio ese calor que te sube desde el estómago hasta la cara, como cuando te da vergüenza pero mezclada con rabia. Me agaché, lo agarré con dos dedos como si fuera algo sucio, que lo era, y lo olí, no sé por qué, pura reacción animal. No olía a nada. Solo plástico. Tranquilo, Juan, me dije. No te inventes películas. Puede ser cualquier cosa. Un empaque de un jabón. Una crema. Cualquier cosa. Mentira. Yo ya sabía. Porque cuando uno ya ha pasado por esto, el cuerpo te avisa antes que la mente. Y lo peor es que ni siquiera era un condón. Si hubiera sido un condón, por lo menos tendría sentido. Pero lo que yo tenía en la mano, cuando lo miré bien bajo la luz, era un pedazo de envoltura de prueba de embarazo. De esas que vienen en paquetito, con ese papelito que se abre fácil y adentro está el test. Ahí sí se me fue el aire. Porque si mi esposa estaba haciéndose pruebas de embarazo, no era por mí. No podía ser por mí. Yo estoy operado. Hace años. Cortado, sellado, fin del asunto. Estéril. Entonces me quedé ahí, en el baño, a las 2 y algo de la mañana, con ese pedazo de envoltura en la mano, sintiendo cómo me temblaban las rodillas, y lo único que se me pasó por la cabeza fue: ¿de quién carajos está intentando quedar embarazada, o de quién carajos tuvo miedo de quedar embarazada? No hice escándalo. No grité. No la desperté. Me quedé callado como un idiota, porque una parte de mí todavía quería que hubiera una explicación tonta, una de esas coincidencias absurdas. Pero otra parte, la parte que ya aprendió a las malas, estaba contando 1 más 1, otra vez. Ese pedacito de envoltura me devolvió 4 años atrás, como un golpe. En 2022 yo ya la había pillado. No fue como en las películas, con un hotel, una lencería, una escena épica. Fue más humillante, más doméstico. Fue una mentira chiquita que se fue agrandando. Fue ese sexto sentido raro cuando la persona que vive contigo empieza a vivir en paralelo y tú solo ves la sombra. En ese tiempo nuestro hijo, Mateo, tenía 4. Un enano precioso, de esos que se te tiran encima como koala y te dicen papá mírame cada 5 minutos. Yo estaba hecho pedazos, pero también estaba pesado. Literalmente. Yo tenía como 40 y pico kilos de más. 100 libras, para que me entiendas. Me cansaba subiendo escaleras. Me veía al espejo y me daba rabia. Comía por ansiedad, por rutina, por puro piloto automático. Y ella, Valeria. Valeria era una mujer que por fuera parecía que lo tenía todo controlado. Trabajaba, se vestía bien, era sociable, se reía fuerte. Pero en la casa, era otra historia. Tomaba demasiado, pero de esa manera funcional que te engaña, no era que se caía en la calle, no. Era el vinito diario, el trago para relajarse, el me lo merezco, y cuando te dabas cuenta ya iba por la tercera copa y la conversación se torcía. Y con la comida, también era un tema raro. Días que no comía casi nada, días que comía y después iba al baño y tardaba mucho. Yo lo sabía, pero nadie lo decía en voz alta. Era como una nube gris en el techo, todos la veíamos, pero nadie quería mirarla directo. Además veníamos saliendo de esa época rara donde el mundo se fue al carajo. Encierros, estrés, incertidumbre. Nosotros sobrevivimos como pudimos. Y cuando la vida volvió, nosotros estábamos medio rotos. Yo también tenía lo mío. Yo no voy a hacerme el santo. Yo era de esos hombres que se guardan todo, que se creen fuertes por aguantar y por dentro se van pudriendo. Me daba miedo perderla, me daba miedo quedarme solo, y sobre todo, me daba miedo perder la mitad de la vida de Mateo. Porque cuando tienes un hijo y te separas, te parte la idea de no verlo todos los días. No verlo crecer. No estar ahí. Entonces cuando en 2022 la pillé, hice lo que hacen muchos, intenté arreglarlo. Y te digo algo que suena raro, pero es verdad, la infidelidad en sí, no fue lo que más me dolió. Lo que me reventó fue la mentira. Porque si Valeria me hubiera dicho estoy aburrida, estoy mal,
quiero algo distinto, hasta se podía hablar. Yo siempre he sido de mente abierta en ciertas cosas. Si me hubieras preguntado antes de ese desastre, yo capaz hasta aceptaba negociar algo. Una relación abierta, un acuerdo, lo que sea, pero con verdad. Con reglas claras. Sin esconderme como un idiota. Pero ella no. Ella mintió. Me miraba a los ojos y me decía: estás paranoico, estás exagerando, yo jamás haría eso. Y la pillé fácil. De una manera tan torpe que hasta me dio pena. Dejó evidencia como si quisiera ser descubierta. Un mensaje que no borró. Una foto que se sincronizó. Un llegaste bien, de alguien que no era una amiga. Y yo, que soy medio obsesivo cuando algo no cuadra, empecé a unir puntos. Me tomó poco. 2 y 2. 4. En vez de explotar, nos fuimos por el camino de vamos a intentarlo. Terapia de pareja. Promesas. Lloriqueo. La típica escena de vamos a empezar de cero. Y sí, hubo trabajo. Yo empecé a bajar de peso, no por ella, por mí. Me metí a caminar, luego gimnasio, luego dejé de comer como animal a las 11 de la noche. Ella bajó un poco el trago, al menos por un tiempo. Hubo semanas buenas, semanas donde te convences de que lo peor ya pasó. Mateo feliz, nosotros fingiendo normalidad. Pero el veneno de la mentira, eso se queda. No se va con 2 sesiones de terapia y 3 semanas portándose bien. Y aún así, yo me quedé. Porque uno se vuelve experto en justificarse. Es que Mateo, es que la casa, es que ya invertimos años, es que tal vez fue un error, es que yo también estaba mal. Pasa el tiempo y tú quieres creer. Te convences. Te acostumbras. Hasta que un pedacito de envoltura te grita en la cara que nunca se arregló nada. Esa noche del baño, en 2026, yo no volví a dormir. Guardé el pedacito en el bolsillo del pantalón como si fuera una prueba forense. Me senté en la sala con el teléfono apagado, mirando la pared. Escuchaba la respiración de la casa. El silencio. El refrigerador zumbando. Y mi mente, corriendo como un hámster loco. Al amanecer, cuando ya había luz, volví al baño con calma fingida. Me puse a buscar. Porque si había una envoltura, tenía que haber la otra. Esas pruebas casi siempre vienen en paquete de 2. Así que me puse a revisar los lugares obvios donde alguien escondería algo, el gabinete del baño, la cajita donde guardamos medicinas, el cajón de los algodones, el botiquín. Nada. Entonces me fui a lo más humillante, la basura. Saqué la bolsa del basurero como un ladrón. La puse sobre el piso, con cuidado, como si fuera a explotar. Y ahí me tienes, un hombre adulto, revisando basura doméstica a las 6 y pico de la mañana, buscando una maldita prueba de embarazo. Encontré el segundo paquetito. Entero. Y encontré el test. Negativo. Me quedé mirando ese palito como si fuera un chiste cruel. Negativo. O sea, ¿y ahora qué? ¿Me tranquilizo porque salió negativo? ¿Me enojo porque igual se lo hizo? ¿Me río porque, gracias por nada? La rabia no se me fue. Al contrario. Me dio una rabia helada. Porque no era solo la prueba. Era el contexto. Era el hecho de que alguien, en esa casa, en mi baño, estaba teniendo un susto de embarazo, y ese susto no era conmigo. Valeria tenía 47, sí. Y la posibilidad de embarazo era baja. Pero a mí eso me daba igual. Podía tener 30 o 60, el punto era otro, yo no podía haberla embarazado. Punto. Ese día hice de actor. Desayuné con ella, le serví café, le pregunté por su agenda como si nada. Ella estaba normal, cansada, con ojeras. Mateo comiendo cereal, contando una tontería del colegio. Yo sonreía, asentía, y por dentro sentía que me estaban apretando el cuello. Valeria hablaba de cosas pequeñas, que el tráfico, que una reunión, que una compañera que le cae mal. Yo la miraba y pensaba, ¿desde cuándo eres capaz de mentir así de tranquila? Siempre fuiste así y yo no lo vi, ¿o te volviste así conmigo? Cuando se fue a trabajar, yo me quedé en la casa con una sola misión, saber la verdad completa. Y ahí viene el siguiente detalle, ella cuidaba su teléfono como si fuera una extensión de su alma. No lo soltaba ni para ir al baño. Lo ponía boca abajo. Si yo me acercaba, lo giraba. Si sonaba una notificación, lo agarraba al instante.
Había momentos en que el aparato parecía pegado a su mano. Yo, de broma, antes le decía te vas a tatuar ese celular, y ella se reía. Después del 2022, ese chiste se volvió señal de alarma. Pero Valeria tenía otro punto débil, su laptop. Porque uno puede ser paranoico con el teléfono, pero la compu, en la casa, se usa normal. Se deja abierta. Se olvida. Y ella, además, era de las que se confiaban con es que aquí nadie revisa. Y claro, la tecnología es chismosa. Sin querer te delata. Ese día yo prendí su laptop con manos sudadas, como si estuviera cometiendo un crimen. No me enorgullece, pero tampoco me voy a hacer el digno. Cuando te están viendo la cara, la moral se vuelve un lujo. La compu se abrió fácil. Una sesión guardada, una contraseña automática. Y ahí estaba todo. Porque cuando tienes todo sincronizado, a veces el secreto vive en el lugar más estúpido. La primera pista fue una carpetita escondida en fotos. Un álbum oculto. Ese nombre ya te lo dice todo, ¿no? Oculto. Como si por ponerle esa etiqueta el universo no lo fuera a mostrar. Me tembló el dedo antes de hacer clic. Parte de mí quería no saber. Esa parte cobarde que prefiere vivir en duda que en certeza. Pero yo ya había pisado el plástico en el baño. Ya estaba adentro. Abrí el álbum y, listo. Se me cayó el estómago. Fotos de ella, selfies que nunca me mandó. Fotos de un tipo. Fotos de ellos en un espejo de ascensor. Capturas de pantalla de conversaciones. Hasta fotos en una cama que yo reconocí por la colcha. Nuestra colcha. Ahí sí me dio ganas de vomitar. Lo peor es que no era una cosa de una vez. Había una secuencia. Una historia. Como capítulos. Y el tipo no era un desconocido cualquiera. Era de esos hombres presentables que parecen correctos. Camisa, reloj, sonrisa de yo soy buena gente. Se llamaba Sergio, por lo que vi. Sergio. Un nombre tan común y tan asqueroso en ese momento. Yo seguí deslizando, y cada foto era una cachetada distinta. Un día en un restaurante, copas de vino. Un hotel. Un estacionamiento. Una foto de ella en el carro con el cinturón puesto, con esa sonrisa de cuando uno se siente vivo. Esa sonrisa que conmigo ya no tenía hace años. Y las conversaciones, ahí fue donde me terminé de romper. Porque no eran solo te extraño. Había planes, mentiras, excusas. Sergio le escribía cosas como, me da miedo que nos descubran. Y Valeria, tranquilo, en mi casa nadie se da cuenta. Nadie. O sea, yo era nadie. Vi un chat donde él decía, si mi esposa se entera, me destruye. No quiero perder a mis hijos. Y Valeria le respondía con corazoncitos, como si él fuera una víctima. Y yo, en un momento, lo leí y casi me da risa. Una risa amarga. Porque ese tipo se pintaba como un padre desesperado, como un hombre acorralado, como si tuviera niños chiquitos que iban a sufrir. Y yo pensaba en Mateo. En mi hijo real, el que sí era un niño, el que sí iba a sufrir si esto explotaba. Y estos dos, jugando a la novela. No sé cuánto tiempo estuve ahí pegado a la pantalla. Podían haber sido 20 minutos o 2 horas. En algún momento me di cuenta de que me dolía la mandíbula de apretar los dientes. Y entonces hice lo que siempre hago cuando algo no cuadra, verifiqué. Porque si algo aprendí con Valeria es que la verdad siempre viene con maquillaje. Y Sergio, claramente, estaba maquillando su vida. En una captura, él mencionaba un proyecto, una empresa nueva, hablaba de que estaba armando algo grande. Y luego había otra captura donde le mandaba un enlace de su perfil profesional, como presumiendo, mira, ya lo actualicé. Ahí fue donde se me prendió el foco. Abrí el navegador. Busqué su nombre. Y sí, Sergio existía. Cargo bonito. Foto cuidada. Experiencia en la misma empresa donde Valeria trabajaba antes, en un cargo similar. O sea, se conocieron ahí. Claro. Ahí se conocieron. Y lo siguiente fue un golpe raro, encontré información de su esposa. No porque yo sea detective profesional, sino porque la gente deja migas por todas partes. Fotos familiares públicas. Comentarios. Etiquetas. Y cuando te pones a buscar con rabia, encuentras más de lo que querías. La esposa se llamaba Mariana. Y Mariana. Mariana no era cualquier persona.
De esas mujeres que se ven firmes hasta en una foto borrosa. Perfil impecable. Puesto alto. De esas que no llegan ahí por suerte. Un nivel que tú lo lees y dices, esta mujer no juega. Y entonces entendí por qué Sergio decía que si lo descubrían lo destruían. No era por amor. No era por la familia. Era porque esa mujer tenía poder. Dinero. Influencia. Y él estaba jugando con fuego. Empecé a leer más y más, y ahí salió otro detalle. Sergio había fundado una empresa. Un emprendimiento. Un proyecto de esos que suenan enormes en internet, con palabras bonitas y fotos de oficina moderna. Yo me quedé mirando eso y pensé, ¿de dónde sacó la plata? Porque montar algo así no es barato. Y Sergio, por lo que veía, ganaba bien, sí, pero no como para lanzarse a un proyecto grande sin respaldo. Y ahí me acordé de un chat donde él le decía a Valeria, ya me aprobaron el tema del capital, por fin. Y Valeria respondía, te lo dije, ella confía en ti. Ella. ¿Quién es ella? No Valeria. Otra. Y el rompecabezas encajó solo, como cuando ya no te queda opción. Mariana. Su esposa. La esposa era la que lo estaba financiando. La que ponía la plata. La que sostenía el sueño del tipo. Y él, mientras tanto, se andaba metiendo con mi esposa en ratos libres, llorando con el cuento de no quiero perder a mis hijos. ¿Sus hijos? Me puse a buscar más. Y ahí llegó el detalle que me dio ganas de romper la pantalla, los hijos no eran niños. Eran grandes. Uno ya estaba en la universidad. El otro a punto de terminar el colegio. O sea, no era voy a perder a mis niños. Era me van a ver como el payaso que soy. Era se me acaba el cajero. Y sí, lo confirmé porque en otra red social había una foto de graduación, de esas con toga, y la fecha. Y otra con un adolescente ya casi adulto. O sea, Sergio le había mentido a Valeria. Le vendió el drama, el papel de papá sufridor, y Valeria se lo compró. O se lo quiso comprar, porque la mentira a veces también es voluntaria. Me senté en el comedor, con la laptop abierta, y me quedé mirando el techo. En esa casa, donde Mateo tenía sus juguetes, donde teníamos fotos familiares en la pared, yo estaba descubriendo que mi vida era un chiste. Y ahí volvió a mi cabeza la prueba de embarazo. Porque de todos los detalles asquerosos, ese era el más personal. No era solo que se acostó con él. Era que lo hicieron sin protección o con una protección que falló. Y la prueba estaba ahí para recordármelo. Como si la realidad quisiera meter el dedo en la llaga. Yo intenté respirar. No te aceleres, me dije. Piensa. Decide bien. Pero ¿cómo decides bien cuando te acaban de escupir en la cara? Ese mismo día, en la tarde, Valeria llegó tarde. Dijo que el tráfico. Que una reunión se alargó. Yo sentí, como si fuera un bobo. Mateo estaba haciendo tarea en la mesa, ella le dio un beso, le dijo hola amor y se fue a cambiar. Todo normal. Yo la escuchaba caminar por el cuarto y quería gritarle, ¿te hiciste una prueba de embarazo en mi baño, Valeria? Pero no lo hice. No todavía. Porque yo necesitaba algo más que rabia. Necesitaba claridad. Prueba, sí, pero también estrategia. Esa noche, mientras ella se bañaba, escuché el sonido de su teléfono vibrando sobre la mesita de noche. Ese zumbido corto. Y el instinto me empujó a levantarme. Me acerqué y vi la pantalla encendida un segundo, un nombre que no conocía. O tal vez sí lo conocía ya, pero verlo ahí, vivo, fue otra cosa. Ella salió del baño con la toalla en la cabeza y en cuanto vio que yo estaba cerca del teléfono, lo agarró al instante, como reflejo. ¿Quién te escribió? Pregunté, intentando sonar casual. Del trabajo, dijo, sin mirarme. ¿A esta hora? Sí, es que mañana tengo que entregar algo. Y ahí estaba otra vez, la mentira automática, el guión. Nos acostamos y ella se pegó al borde de la cama, de espaldas. Yo miraba el techo. Mateo dormía en su cuarto, y yo solo pensaba, ¿qué hago con todo esto? Porque ahí viene lo peor de estas cosas, no es solo el dolor. Es el dilema. Yo podía hacer dos cosas. Podía armar un escándalo y reventar la casa esa misma noche. O podía quedarme callado y recolectar información. Y si ya había aprendido algo en 2022, era que cuando tú explotas sin saber todo, te manipulan. Te dan versiones, te cortan detalles,
te hacen quedar como el paranoico. Así que me tragué el orgullo. Me hice el tranquilo. Me volví un actor profesional por unos días. Y en esos días encontré cosas que me hicieron sentir todavía más idiota. En una conversación vieja, Sergio le decía a Valeria, no sabes lo que me haces arriesgar. Si mi esposa se entera, me quita todo. Me deja en la calle. Y Valeria respondía, yo también arriesgo todo. No lo minimices. Ahí fue cuando entendí, Valeria estaba enamorada del drama. De sentirse deseada. De sentirse especial para alguien que lo arriesga todo. Es un juego peligroso, te crees protagonista. Yo empecé a notar detalles que antes se me escapaban. Perfumes nuevos. Ropa interior que yo no había visto. Un día, incluso, encontré una bolsita pequeña con una ropa doblada al fondo de su bolso, como por si acaso. Y yo, que antes no quería ver, ahora veía todo. Y sí, el tema del alcohol también aparecía. Había noches en que Valeria llegaba con ese olor a trago escondido con mentas. Y yo pensaba, ¿te estás destruyendo por esto, o te estás anestesiando porque sabes lo que haces? Un sábado, Mateo tuvo un partido de fútbol. Yo fui, como siempre. Valeria llegó tarde, con gafas oscuras, diciendo que le dolía la cabeza. Se sentó a mi lado, me agarró la mano como si fuéramos la pareja perfecta. Yo miraba a mi hijo correr y por dentro me estaba rompiendo. En un momento, Mateo volteó desde la cancha y nos saludó con la mano, feliz. Y yo, con esa sonrisa clavada a la fuerza, pensé, no mereces esto, hijo. Y yo tampoco. Esa misma noche, cuando Valeria se quedó dormida, yo volví a la laptop. Ya no por curiosidad, sino por necesidad. Y encontré algo que me dejó frío, había fotos de un hotel, pero no eran selfies. Eran fotos de un recibo, de una reserva. Capturas de confirmaciones. Como si ella estuviera guardando un archivo para no perder el control del asunto. Y ahí vi fechas. No era solo una aventura. Era algo sostenido. Repetido. Planeado. También vi una captura donde Sergio le decía, no puedo hoy, Mariana está en casa. Y Valeria respondía, ok, avísame cuando puedas. Yo ya inventé la excusa. La excusa. Me dio un asco raro pensar que yo, en casa, cuidando a Mateo, organizando la vida familiar, era el relleno. Él mientras tanto. Y en medio de todo, apareció el dato más cruel, en una conversación, Valeria le había dicho a Sergio que yo era buena gente, un buen papá, que no quería lastimarme, pero que ella merecía sentirse viva. Y Sergio le respondió, eres demasiado para él. Eres demasiado para él. ¿Qué frase tan hija de puta, no? Como si yo fuera un accesorio insuficiente. Ahí sí me tuve que levantar y caminar por la casa para no romper algo. Fui a la cocina, tomé agua, respiré. Y me vi en el reflejo de la ventana, un tipo más flaco que antes, sí, más cuidado, pero con los ojos hechos mierda. Y pensé, tanto esfuerzo para que igual me hagan esto. Al día siguiente, hice algo que jamás pensé hacer, guardé evidencia. Me mandé a mi correo algunas capturas. Me tomé fotos con mi propio celular de la pantalla. No porque quisiera venganza, sino porque ya sabía cómo era esto, cuando confrontas, borran. Niegan. Te hacen dudar de tu propia memoria. Una parte de mí quería escribirle a Sergio ahí mismo, ya sé todo. Otra parte quería ir a buscarlo al trabajo y reventarle la cara. Pero yo no soy ese tipo. Y además, yo pensaba en Mateo. Siempre Mateo. Entonces la idea que se me metió fue otra. La idea que me dio miedo. ¿Le digo a Mariana? Porque Mariana no era una extraña. Era una persona real. Y estaba siendo usada. Engañada. Y según lo que yo veía, no solo era engaño emocional, era una estafa moral. El tipo llorándole a mi esposa sobre perder a sus hijos mientras vivía con una mujer que lo estaba financiando, que lo estaba sosteniendo, que probablemente lo había apoyado en todo. Y yo me imaginaba a esa mujer trabajando, creyendo en su familia, creyendo en su marido, mientras él se escapaba a jugar al amante. Pero si yo le decía, explotaba todo. No solo mi casa. También la suya. ¿Cuántos corazones se rompen para que se haga justicia? ¿Y qué es justicia en algo así? Esa pregunta me perseguía mientras seguía actuando de marido normal. Un miércoles, Valeria me dijo que iba a salir con unas compañeras a cenar. Me lo dijo rápido, como quien da una noticia menor. ¿A qué hora vuelves?
Pregunté. No sé, temprano. No te preocupes. Y antes de que yo pudiera decir algo, ya estaba escogiendo ropa, maquillándose con esa energía que conmigo no tenía ni cuando íbamos a una boda. La vi ponerse un vestido que hacía meses no usaba. Se perfumó. Se miró al espejo, se acomodó el cabello. Y en esa escena tan simple, tan cotidiana, a mí se me partió algo por dentro. Porque yo reconocí ese ritual. Ese ritual no era para compañeras. Eso era para alguien que te importa. Cuando se fue, Mateo ya estaba dormido. Yo me quedé solo en la sala, con la casa en silencio, y abrí la laptop como quien abre una herida. Y ahí vi el chat de ese mismo día. Un mensaje de Sergio, horas antes, hoy sí. Te espero donde siempre. Y Valeria, voy. Ya inventé lo de mis amigas. Donde siempre. Me quedé mirando esas palabras y pensé, ¿cuántas veces he estado yo aquí, creyendo que ella estaba en otro lado, y en realidad estaba en, donde siempre, con él? Esa noche no volví a revisar basura ni a buscar envolturas. Ya no hacía falta. Lo que hacía falta era una decisión. Valeria llegó cerca de la medianoche. Entró callada, se quitó los zapatos en la puerta, caminó suave. Me encontró en la sala, despierto, con la tele apagada. ¿Todo bien?, preguntó, con esa voz que intenta sonar normal pero trae culpa debajo. Sí, dije, ¿cómo te fue? Bien, ya sabes, chisme de oficina. Se sentó a mi lado. Olía a perfume, a vino, a calle. Me dio un beso rápido en la mejilla, como un trámite. Yo me quedé mirando un punto fijo, respirando lento. Y entonces, sin planearlo, le solté. ¿Te hiciste una prueba de embarazo? Fue como tirar una piedra en un estanque quieto. La cara se le congeló. No me miró de inmediato. Sus ojos hicieron ese movimiento mínimo de buscar salida. ¿Qué?, dijo, como si no hubiera escuchado bien. Una prueba de embarazo, Valeria. La envoltura estaba en el baño. Y el test, también. Se quedó en silencio. En ese silencio cabían 1000 mentiras. ¿Por qué estás revisando la basura?, me respondió, cambiando el foco, atacando. Y ahí me dio rabia, de nuevo. Porque era exactamente el mismo truco de siempre, no hablemos de lo que hice, hablemos de lo que tú hiciste para descubrirlo. Porque encontré la envoltura en el piso, dije, seco. Y porque yo estoy operado. Así que explícame tú. Valeria tragó saliva. Se acomodó el vestido como si le molestara, como si quisiera sacarse la noche de encima. Juan, no es lo que piensas. Esa frase. Esa maldita frase que dicen todos. Yo me reí. Pero fue una risa fea, sin alegría. Claro. Nunca es lo que uno piensa. Hasta que lo es. Fue una tontería, dijo ella, bajando la voz. Me asusté por algo, por un retraso, por la edad, tú sabes. No, no sé, la corté. Explícame por qué te asustaste. Explícame con quién. Ella me miró por fin, y vi algo en su cara, no era solo miedo, era cansancio. Como si hubiera estado sosteniendo una mentira pesada y ya no quisiera cargarla. No quiero pelear, susurró. Yo tampoco quería pasar por esto otra vez, le respondí. El silencio volvió. Y entonces ella hizo algo que no esperaba, empezó a llorar, pero no ese llanto teatral. Era un llanto contenido, feo, como de alguien que ya se quebró hace rato. Lo siento, dijo. Yo no sé qué me pasa. Sí sabes, le dije, más suave. Solo no quieres decirlo. Se tapó la cara con las manos. Y ahí, en esa escena, yo sentí una mezcla rara, rabia, pena, y una tristeza seca, como polvo. Fue. Sergio, dijo al fin, casi sin voz. Yo no reaccioné como en película. No me paré a gritar. No le lancé cosas. Me quedé quieto, porque yo ya sabía. Lo único que sentí fue una confirmación amarga. ¿Desde cuándo?, pregunté. Valeria no respondió al instante. Miró al piso. No importa. Sí importa, dije. Porque en 2022 me juraste que era la última vez. Y míranos. Ella apretó los labios, como si le doliera admitirlo. Volvió a pasar hace meses, dijo. No fue planeado. Mentira. Yo había visto las reservas. El don de siempre. Las excusas.
Pero la dejé hablar, porque quería escuchar hasta dónde iba a mentir. ¿Y la prueba?, pregunté. Ella se limpió las lágrimas rápido, como si le diera vergüenza llorar frente a mí. Nos cuidamos, pero, una vez, se quedó sin palabras. Una vez no, dije, sintiendo el filo en la garganta. La prueba no sale por una vez si tú estás tranquila. Sale porque hubo riesgo real. Y tú lo sabes. Valeria se quedó callada. Yo respiré hondo, y saqué el último golpe, el que ya no se puede deshacer. Vi todo. Ella parpadeó. ¿Qué? Tu laptop, dije. Las fotos. Las conversaciones. Todo. Ahí sí se le fue el color de la cara. Como si le hubiera dicho que alguien más también lo sabía, como si el secreto hubiera salido del cuarto y ya no se pudiera encerrar. No tenías derecho, alcanzó a decir. ¿Derecho? Repetí, con una calma que me sorprendió, y tú tenías derecho a traer esto a nuestra casa, a mentirme, a hacerte pruebas de embarazo en nuestro baño, ¿derecho a qué, Valeria? Ella se quedó muda. Y ahí, por primera vez en años, yo sentí que yo tenía el control de la conversación. Sergio te mintió, continué, sin dejarla respirar. Te dijo que tenía hijos pequeños. No es cierto. Ya están grandes. Te dijo que tenía miedo de perderlos, y lo que tiene miedo es de perder lo que su esposa le da. Valeria frunció el ceño, confundida. ¿De qué hablas? De Mariana, solté. De su esposa. La que lo sostiene. La que le financia su proyecto. La que vive creyendo que su marido es un buen hombre. Valeria abrió la boca, pero no le salió nada. Y ahí vi algo que me revolvió. Valeria no solo estaba atrapada en la infidelidad, también estaba atrapada en una fantasía. Ella creía una versión de Sergio. Una versión hecha para manipularla. No, dijo por fin. Sergio me dijo que... Sergio te dijo lo que necesitaba decirte para que tú lo mantuvieras como pobre víctima, la corté. Y tú lo aceptaste porque te gustaba sentirte especial. Valeria empezó a llorar otra vez, pero esta vez era distinto, era rabia mezclada con humillación. Yo no quise, dijo. Yo solo, me sentía vacía. ¿Y yo qué? Pregunté, y se me quebró la voz un segundo. ¿Y Mateo? ¿También éramos relleno? Su cara se contrajo al escuchar el nombre de nuestro hijo. No metas a Mateo, dijo, como suplicando. Mateo ya está metido, le respondí, con un cansancio infinito. Porque esto nos va a partir de una forma u otra. Tú lo metiste cuando decidiste mentir otra vez. Nos quedamos en silencio, mirándonos como dos desconocidos que comparten una sala. Y ahí llegó la pregunta que me había estado comiendo vivo, la que empezó con el pedacito de envoltura en el baño. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Valeria, con la voz rota. Yo la miré, y sentí que en mi pecho había un hueco. No un hueco dramático, sino ese vacío pesado cuando se te cae una idea que sostenías. La idea de mi familia. No lo sé, dije, y por primera vez fue verdad absoluta. Valeria se secó la cara, respiró hondo, y dijo. No le digas a Mariana, por favor. No destruyas más. Y esa frase me dio una risa amarga por dentro. No destruyas más. Como si yo estuviera destruyendo. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré la calle vacía. Pensé en Mariana, en esa mujer que ni sabe que yo existo. Pensé en Sergio, con su cara de buen tipo. Pensé en Mateo, durmiendo sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Volví a mirar a Valeria. ¿Y tú no destruiste?, le pregunté, sin gritar. ¿Tú no rompiste nada? Valeria no contestó. Solo bajó la cabeza. Me fui al cuarto, me senté en la cama, y saqué mi celular. Abrí el contacto que yo mismo había guardado ese mismo día, con manos temblorosas, Mariana. No sabía si iba a llamarla. No sabía si iba a escribirle. Solo sabía que esa decisión iba a romper algo. Tal vez iba a romper su vida. Tal vez iba a romper la mía más rápido. Tal vez era necesario. Tal vez era pura rabia. Valeria entró al cuarto despacio, como si tuviera miedo de asustarme. Juan, dijo. Yo no la miré. Me quedé viendo la pantalla, con el dedo suspendido sobre el botón de llamar. En ese segundo, me acordé del pedacito de envoltura en el baño. Me acordé de mí mismo, en la madrugada, pensando que quizá era cualquier cosa.
Me acordé de cómo uno se inventa excusas para no enfrentar lo obvio. Y pensé, si yo me quedo callado otra vez, voy a vivir el resto de mi vida pisando pedacitos de plástico en la oscuridad. Miré la hora. Respiré. Y apreté. No salió la voz de Mariana de inmediato. Primero sonó el tono. 1, 2. Valeria empezó a llorar detrás de mí, en silencio, como si ya supiera que todo había terminado antes de terminar. En el tercer tono, alguien contestó. Aló. La voz era firme, cansada, de alguien que ha tenido un día largo. Yo tragué saliva. Sentí la boca seca. Hola, dije. Perdón que llame a esta hora. No nos conocemos. Mi nombre es Juan. Y, creo que tengo información que usted merece saber. Hubo un silencio del otro lado. Largo. ¿De qué se trata? Preguntó ella, sin elevar la voz, pero con una frialdad que me puso la piel de gallina. Yo cerré los ojos un segundo y pensé, aquí se rompen varias vidas. Los abrí. Se trata de Sergio, dije. Su esposo. Y ahí, justo ahí, me di cuenta de algo horrible, que el pedacito de envoltura en mi baño no fue el comienzo de la historia, fue la señal de que ya llevábamos años viviendo en una mentira. Solo que esa vez, por fin, la mentira dejó basura en el piso.